Sí, en esta fase de entrenamiento que estamos, vamos a hacernos una serie de preguntas nuevamente para... Luego os daré un trabajito, pero para bombardear vuestra mente, ¿no? Cosas que deberíamos de preguntarnos, que nos harán o llegarán a convencernos de la necesidad que tenemos de una buena preparación y un buen proyecto en este sentido. Por ejemplo, las preguntas: ¿cómo conseguimos que los nuevos convertidos descubran sus dones? Algo tendremos que hacer, pero ellos tienen que descubrir sus dones. Me da lo mismo que digáis una clase, que les pongamos en una clase de descubrimiento de dones. Yo lo que lanzo es la pregunta simplemente para estimular vuestra mente. ¿Quién los va a entrenar? Porque estábamos diciendo antes, todo lo tiene que hacer el anciano principal, todo lo tiene que hacer el pastor. ¿Quién los va a entrenar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de entrenamiento necesarias? ¿Dónde y cómo será provisto el entrenamiento? Bueno, a veces son cosas que decimos, eso es de lo más sencillo, ya lo haremos, pero luego, por experiencia, no se hacen si no tenemos un proyecto bien planificado. ¿Quiénes son los líderes claves potenciales? ¿Son fieles y servidores? ¿No son fieles? ¿No son servidores? ¿Dónde ejercerán el ministerio los entrenados? ¿Cuáles son las necesidades básicas y los problemas del área? ¿Cuándo comenzará su ministerio en el área? ¿A quién rendirán cuenta? ¿Cómo describes o describirías su trabajo? Es decir, los líderes que nosotros lancemos siempre tienen que rendir cuenta a alguien, siempre. Y no solo eso, sino cómo vas a describir tu trabajo. Te tienes que sentar con los líderes y describir su trabajo. Y no solo eso, a lo mejor podemos hacer un papel con una descripción de trabajo de lo que esperamos sentado con él. Quiero decir, que él también ponga lo que le parece, la descripción de trabajo. La descripción de trabajo hasta se lleva en empresas del mundo. ¿Por qué no lo podemos hacer en la iglesia? Por ejemplo, yo en la última iglesia que establecí, yo hice una descripción de trabajo para, yo no sé si teníamos 14 personas distintas. Uno llevaba una cosa, el otro otra. Una descripción del trabajo amplia. ¿Para qué? Con el fin de que esta persona no se metiera en el trabajo de la otra. Porque esto a veces se da en la iglesia, que la persona que tiene una descripción de trabajo se mete en el trabajo que no debería de hacer. Y entonces cada uno, si tiene su descripción de... Fíjate, un ujier, por ejemplo, lo que yo decía antes, la descripción de trabajo de un ujier que está ahí para sentar a la gente, para saber sonreír a la gente, para darle la bienvenida, etcétera, pues necesita una descripción de trabajo. Por ejemplo, en la descripción de trabajo, que viniese 20 minutos antes de que el culto empezara, que tuviera su tiempo de oración con los demás ujieres, bueno, hay una descripción de trabajo, cómo la debe de hacer, qué informe debe de dar al final de su trabajo del día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante y yo simplemente lanzo las preguntas para estimular, vuelvo a repetir, vuestra mente. Ahora entramos en la quinta fase, son 6, la sexta. A veces la toco, a veces no la toco porque es la fase del movimiento, es crear ya un movimiento, ¿no? Pero esta es la fase de multiplicando. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 1:8, el que lo sepa de memoria que lo recite. Es bien sencillo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, exacto. Es decir, esta es la fase de multiplicar. Estamos aquí para multiplicarnos, no sumar, sino multiplicarnos. Ahora, hay varias actividades, es preparar a los líderes para formar equipos de establecedores. Esto es lo que yo hago. Ya estoy preparando líderes en la fase de multiplicando. A lo mejor han pasado ya 3 años. Entonces yo ya estoy preparando líderes para formar equipos de establecedores. Los llevo inclusive conmigo cuando abro otra obra, vienen a ayudarme, saben lo que tienen que hacer, etcétera, y captan la visión.
captan la visión, que es lo importante, captan la visión. Entrenar obreros para algunos niveles y varios ministerios. No nos podemos simplemente centrar en un ministerio. Si vamos al objetivo, ¿cuál es el objetivo? Porque esto es como una flecha, no necesitaríamos más pizarra aquí, pero esto es como una flecha que tiene un objetivo. El objetivo en este caso concreto es formar un grupo base de líderes para formar equipos para establecer iglesias. Vuelvo a repetirlo, formar un grupo base de líderes para formar equipos para establecer iglesias. Ahora, muchos de los líderes de las nuevas iglesias se sienten con frecuencia tentados, fijaros bien lo que voy a decir, tentados a conservar y sumar a lo que ya han conseguido en lugar de multiplicar los resultados. Mi experiencia es que esto trae siempre conflicto a la iglesia. ¿Por qué? Esto puede dar lugar a problemas, ya que lo que quieren es liderar, quieren servir. Y si tú no les preparas para ellos, sí. ¿Puedes repetir otra vez? Sí. Muchos de los líderes de las nuevas iglesias se sienten con frecuencia tentados a conservar. Es decir, si tenemos un líder en una iglesia, un pastor, un anciano, se siente más tentado a conservar lo que ya tiene y sumar a lo que ya han conseguido en lugar de multiplicar los resultados. Entonces esto da lugar a que esto puede dar lugar a problemas, ya que las personas que estás adiestrando quieren liderar, quieren hacer algo con sus vidas. Si tú no le abres la avenida para que lo hagan, te causarán problemas en la iglesia. Al menos esta es mi experiencia. ¿Por qué? Porque están deseosos de hacer algo. Están deseosos y si tú no le das la oportunidad, otros se la darán. Entonces te crean un problema o te crean una división en la propia iglesia. Entonces lo que hay que hacer, los estamos adiestrando, dales qué hacer. Lánzalos. Sí, una confesión de pecado. Es decir, tuve el error en mi primera iglesia de no hacer exactamente eso. Y mi compañera estaba empujándome a meterme en esta obra de la multiplicación, pero yo quería conservar. Tenía miedo de hacerle daño a la iglesia madre, ¿verdad? Pero gracias a Dios el sucesor sí tenía, la visión, y él envió a los ancianos gobernantes bien preparados, sumamente preparados en casi todas esas áreas que ya has enseñado, y ellos con muchísima efectividad como ancianos, como laicos, ancianos gobernantes con mucho éxito plantaron otra iglesia. Ya, se suele dar, pero es igual que en la familia. A un joven tú le adiestras y tiene que llegar un día en que le lances, le dejes salir, le dejes hacer su vida. En España decimos el casado casa quiere, y es una verdad como un edificio en este aspecto. Y si no, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque quiere hacer cosas, quiere hacer algo. Pues más vale que lo haga bajo tu supervisión que lo haga sin tu supervisión, o que alguien se lleve esa joya que te ha costado además tiempo adiestrarla, Te ha costado un montón de tiempo adiestrarla, ¿sí? Y otra experiencia que he observado, que a veces hay miembros de la iglesia, no son pastores, son miembros de la iglesia, que se les da una oportunidad, por ejemplo, de saludar, y entonces se quedan ahí toda la vida y no le dan la oportunidad a otros miembros de la iglesia para rotar. Eso ocurre, ¿sabes por qué? Porque es mucho más fácil dejarlo responsabilidad a uno, porque de otra manera yo tengo que enseñar a otros. ¿Me entiendes? Entonces ya supone más trabajo para mí. Si yo enseño a varios, lo que tiene que haber es una rotación, pues como este Ujier que he dado el ejemplo. No tiene por qué estar ahí un año simplemente haciendo el mismo papel, porque yo quiero adiestrar otro. ¿Y cuando se muera el Ujier? Si no tengo a nadie...
¿Te das cuenta? Entonces yo estoy adiestrando continuamente. Entonces es bueno que otro ujier pase y haga la misma labor, y otro pase y haga la misma labor, etcétera, etcétera. Porque los miembros de la iglesia también quieren hacerlo, quieren servir. Entonces es como poner una persona 10 años y los demás quieren servir y no les dejan. Exacto. Y todos quieren de alguna manera exponer la palabra, hacer cosas que te ven a ti hacer. Es decir, los líderes en la iglesia son un buen ejemplo y un buen modelo a seguir. En todo, absolutamente en todo. Y la gente se fija. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y la menor solía decir que era clavadita a su padre. Dice, la única diferencia que hay entre mi padre y yo es que mi padre tiene bigote y yo no lo tengo. Eso lo decía mi hija. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué? Porque los hijos se parecen a los padres. Bueno, de la misma manera ocurre en la iglesia. Es decir, en una iglesia los miembros, o aquellos, mejor dicho, que estás entrenando, vienen a parecerse, se parecen a ti. Se parecen a ti. Yo tengo algunos de los líderes que he formado que normalmente cuando predican por aquí o por allá dicen, tú predicas igual que Carlos, es que predicas igual que Carlos, ¿me entiendes? Es decir, pues eso es bueno, eso es bueno. Ahora, bien es verdad que todos quieren hablar, pero no todos tienen el don de hablar. Como una señora en una de las congregaciones dijo, tenía que haber estado aquí, tuvimos una persona, ¡ay, qué mensaje trajo! Y habló, y digo, ¿y de qué habló? Y dice, no lo sé, pero hablaba. ¿Te das cuenta? Sí. Cuando usted hablaba de formar líderes o formar personas, o no formarlas, porque es más fácil tener a uno que quede perennemente, porque eso nos resta trabajo a nosotros seguir capacitando. Tengo un pastor en Miami que me llamó mucho la atención porque él tenía un líder de misiones, tenía un líder de alabanza, tenía líder de jóvenes, y al líder de misiones lo mandó como misionero a la selva. Al líder de alabanza lo mandó a dirigir un campamento que adquirió la iglesia en Okeechobee, y al líder de jóvenes le está dirigiendo un programa para hombres, restaurando hombres de la calle, homeless. Y él decía, para mí no fue fácil dejar ir a estos 3 líderes, porque hacían prácticamente el trabajo más fuerte de toda la iglesia. Decía, para mí es una bendición verlos salir, pero es mayor trabajo formar a 3 líderes más que se hagan responsables de todo eso. Exacto. Pero para mí eso es sumamente admirable. Exacto. El otro caso, por lo menos en mi iglesia, cuando yo me estaba formando para seguir como misionera, yo decía, aquí estoy, tengo un llamado, mire, no sé qué, y era así como que me hacían caso, era como que ahí que se siente. Y a veces hay mucha gente en la iglesia que realmente está así. Nosotros no conocemos cuáles son sus dones, no los ayudamos a descubrir cuáles son sus dones. Y allí mismo en esta iglesia tenía una amiga que me decía, Eloisa, yo creo que tengo el llamado de misión. Y le decía, ¿por qué? Me dice, porque tuve un sueño y vi el mapa de Kenia y no sé qué, y no sé qué. Le digo, ¿y tú crees? O sea, no estás segura. O sea, tenía tantas señales, pero nadie la había ayudado a discernir que realmente tenía un llamado y qué hacer con ese llamado. Cuando vino un profesor, no sé si lo conocen, Jonathan Lewis de Misiones, él habló con mi pastora y ella dijo, sí, Eloisa quiere salir de Misiones, tiene que hacer esto, un montón de reglas. Y él le dijo, no, ya va, tienen que hacerlo las dos, no es ella, porque si usted es la líder de Misiones, es usted y la persona a quien usted va a capacitar, porque a veces se le ponen los requisitos a la persona, pero no se trabajan juntos. Y después él le dijo algo bien interesante, le dijo, tiene que tener cuidado porque he visto a muchas personas que tienen un llamado y cuando se le ponen tantos como requisitos y todo un proyecto, un tiempo largo, dice, cuando por fin le dan la oportunidad a esa persona para salir, ya esa persona perdió los dones y los talentos que tenía para servir. Entonces también, no solamente que pueden dividir la iglesia o destruir la iglesia, sino que también los mismos líderes pueden matar los dones y el llamado que las personas están teniendo dentro de la iglesia. Yo creo que tenemos que diferenciar, no es esto lo que voy a, vamos, que no va a seguir, simplemente para, una cosa es un llamado
y otra una carga. Hay una diferencia en ello. El llamado es algo que lo usaron los misioneros hace años cuando se iban a un país y quemaban los barcos, queriendo decir con ello que no volvían para acá o no volvían para ningún sitio. Iban para allá porque era un llamado fijo. Y otra cosa es una carga. Bueno, a veces nos preguntamos cómo es que hemos mandado un misionero a tal sitio y a los 3 años está aquí, está desorientado, está... Ah, amiga, porque ha confundido llamado con carga. Una carga puede darse, yo puedo ir a tu iglesia a predicar y puedo predicar de que necesitamos esto en España, lo otro, etcétera, y puede haber 2 o 3 personas que sienten una carga en su corazón impresionante y lo que hacen es venir a ayudarme. Si yo no entiendo que lo que han venido es porque tenían una carga, entonces yo estoy esperando por ellos que hayan quemado los barcos y que estén ahí por el resto de sus vidas. Entonces es frustrante para ellos y es frustrante para mí. Entonces tenemos que diferenciar entre lo que es un llamado y una carga. Yo he tenido algunos misioneros ayudando con una carga, bueno, concretamente una pareja. No puedo decir que he tenido más. Una pareja excelente. Vino para estar 3 años, se quedó 4. Descubrió sus dones ahí. Y hoy está ayudando en una iglesia presbiteriana en Texas, que es enorme, y además ayudando a niños. Cuando yo le había dicho en una campaña que yo tuve muy enfocada hacia niños para abrir una iglesia, él dijo, no me pongas con niños, que a mí los niños no me gustan, que no me... Hoy es el pastor de niños de una iglesia, para que tú veas, ¿no? Entonces, pueden venir con una carga y no hay ningún problema, o pueden venir con un llamado y no hay ningún problema. Pero ellos tienen que saber si ha sido un llamado o es simplemente una carga, porque si no se pueden frustrar enormemente. Y lo otro que has dicho es muy interesante, porque es verdad que a veces preparas y el que tienes preparado... Tienes que sacarlo, tienes que lanzarlo, tú misma lo has dicho, lo has lanzado, hay esta oportunidad para hacer, hay aquello, lo de más allá, tenemos la gente preparada, lancémoslo. Pero otras veces quedan gente en la iglesia que llegan a predicar mucho mejor que el predicador que tiene la iglesia y el predicador puede sentirse amenazado. Y entonces lo que hace es enviarlo a hacer esto, enviarlo a hacer lo otro, y lo hunde en cierta manera, en vez de darle a lo mejor otro tipo de oportunidades o crear una nueva oportunidad para este tipo de personas. Aquellos que tenemos el corazón en el establecimiento de iglesias, esto no nos preocupa, porque yo quiero que la gente sea 20 veces mejor que yo, en todo lo que yo pueda hacer, 20 veces mejor que yo. Igual que yo deseo para mis hijas todo lo mejor que yo haya dado de sí, ¿me entiendes? Mucho más, mucho más. Pues este es el sueño y la visión que deberíamos tener también para la iglesia. También se deben de investigar nuevas regiones. Como estamos multiplicando, estamos en la fase de multiplicar, aquí empezamos a investigar nuevas regiones. No tenemos por qué quedarnos simplemente en el área donde hemos estado hace años. Ya llevamos a lo mejor 4 años o 5. Podemos investigar otras áreas, otras regiones en este sentido. Pueden sentirse satisfechos con el tamaño de la congregación, líderes, y no presionarán realmente para promover una multiplicación, porque dicen, bueno, ya hemos llenado las 150 sillas que teníamos o los 30 bancos que teníamos, como que no hay necesidad, vamos a quedarnos aquí, ¿no? La necesidad de construir un edificio como parte del ser iglesia se hace a menudo abrumadora en esta fase y puede frenar la multiplicación, porque vamos a estar más ocupados con edificar algo para tener la congregación que con expandir el evangelio. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero ustedes miren a las iglesias que han tenido un programa de construcción y verán la mayoría de las veces cómo la congregación merma. ¿Por qué? Porque perdemos la misión, no es por otra cosa. Si aguantamos la visión de seguir expandiéndonos, la cosa cambia. Pero muchas veces el hecho de construir un edificio o hacer cualquier otra cosa parece como que nos desvía de la visión que ya teníamos en mente muy clarita, y eso puede ser un problema. Los líderes necesitan también estimular la visión
acerca de cómo la Iglesia puede producir un impacto todavía más amplio, si cabe, en la ciudad o la región en la que estamos. A lo mejor, ¿por qué movernos a otra región si todavía no hemos saturado esta con el Evangelio, ¿no? Puede ser una de las cosas. Muchas veces los mejores líderes surgen de la propia Iglesia, en lugar de venir desde fuera. Esto ya lo dijimos el otro día también, como un seminario, un instituto bíblico. Yo prefiero que los líderes nazcan de la propia Iglesia. Yo personalmente lo prefiero así. En 2 ocasiones hemos tenido que llamar a alguien que viniera de fuera, porque los líderes que yo tenían también un buen trabajo secular y no querían dejar su trabajo secular. Y se dieron cuenta de que no podían tener un trabajo secular. Algunos sí, porque a lo mejor emplean solo unas horas, pero otros emplean lo que es todo un día. O dejas el trabajo secular y coges el ministerio, o tomas el ministerio y dejas el trabajo secular, ¿me entiendes? Y cuando se vieron en esa tesitura, pues decidieron seguir con el trabajo secular y nada más. A mí me ocurrió algo parecido. Yo salí de un seminario en Inglaterra, y cuando regresé a España, yo encantado, me pusieron como pastor de jóvenes, a liderar jóvenes. Ahí me di cuenta de que aquello no era lo mío en sí. Yo tenía otras apetencias. Ahí es donde descubrí precisamente el don de establecimiento de iglesias, el don de evangelista, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello me entusiasmaba, aunque hice un buen trabajo entre los jóvenes, porque me comprometí a hacerlo. Pero yo veía como que el pastorado no era tanto lo mío. Yo eso de tomar la mano de una persona y ay, venga y no sé qué y todo, como que no era mi don especial. Y en el humor de Dios, fíjense que lo que hago cuando estoy durante 7 años en una iglesia es pastorearla. No establecerla solo, sino pastorearla durante 7 o 6 o 8 años, ¿no? En este caso concreto. Pero yo voy a un hospital y es que no es lo mío. El otro día explicaba aquí que me llamó alguien porque el hijo le habían operado de una apendicitis, y yo ahí le tomé de la mano y oré por él, y mi oración, ¿saben cuál fue? Señor, si lo quieres aquí entre nosotros, pues que se cure rápidamente, si no, llévatelo ya. Y bueno, los padres me miraron asombrados, no sabían ni para dónde mirar, ¿no? Ahí me di cuenta que en mi corazón no era tanto el pastorado, aunque vuelvo a repetir que en el humor de Dios es lo que he estado haciendo. Y creo que lo hago bien, y creo que naturalmente puedo aprender muchísimas más cosas de todo ello, ¿no? Así que yo creo que es bueno que tengamos gente también de fuera, pero yo preferiría, personalmente así lo creo, que la gente salga de la propia iglesia. Aquí unas preguntas también para bombardearos. ¿Qué investigación se requiere cuando estamos en la fase de multiplicando? ¿Quién la hará? ¿Existen grupos étnicos cerca o cercanos que aún no han sido alcanzados con el Evangelio? ¿Existen entre ellos líderes potenciales que puedan ser entrenados? Porque muchas veces solo pensamos en el grupo que estamos tratando de alcanzar, pero a lo mejor en la zona donde estamos hay un grupo étnico. Me da lo mismo, pueden ser de hispanos, pueden ser de franceses, pueden ser de holandeses, hay grupos étnicos. Entonces, ¿qué metas deben ser establecidas y hechas públicas? ¿Quién encabeza el esfuerzo de oración para sostener este ministerio? Porque todo ministerio debe estar encabezado por una fuerte convicción de oración, para que el Señor nos guíe en el mismo, ¿no? ¿Quién asigna y supervisa los nuevos ministerios? ¿Quién los conducirá en una educación continuada? Son muchas preguntas las que nos debemos de hacer para hacer una buena planificación. ¿Pueden incluirse otros ministerios en este esfuerzo? ¿Quién debería invitarlos a unir fuerzas? ¿Qué contribución especial pueden aportar al esfuerzo misionero total? ¿Necesitamos algún ministerio de educación superior para entrenar a los diferentes niveles de liderazgo para este movimiento? ¿Quién lo realizará? ¿Cómo se va a financiar? Importante pregunta, porque tenemos también que ver que todo lo que hacemos necesita una financiación, si no, ¿de qué? ¿No? Bueno, y eso nos lleva a considerar la última fase, que
que normalmente no la suelo dar porque es la fase de movimiento. Vamos a leer Isaías 11:9, que alguien lo lea, por favor. Isaías 11:9. 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Exacto, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense, esto es lo que yo llamo movimiento. Esto ya es un movimiento, ya hemos pasado una fase en la que ya nos vamos más allá, como dijo el Señor Jesús, primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay unas actividades, es atender a todos los grupos étnicos de la población. A veces tenemos gente de otras etnias y no les prestamos atención, es como si quisiéramos solo lo nuestro, ¿eh? Que no nos molesten de ninguna manera. Bueno, son grupos que son alcanzables, que se pueden alcanzar y que Dios nos ha dado la oportunidad por estar precisamente ahí de alcanzarlos. Ahora, si no lo vemos como tal, estamos perdiendo de vista cuál es la meta de Dios, y lo decíamos el primer día, la meta de Dios la llamábamos Z, ¿recordáis? La meta de Dios, el plan de Dios, la meta de Dios es que todos le conozcan. Esa es la meta de Dios. Ahora, desde la A hasta la Y es lo que nosotros hacemos para que la meta sea cumplida. Bueno, si olvidamos que hay grupos étnicos, ya estamos incumpliendo con esa meta. Es como si dijéramos, no, Dios nos ha llamado solo a los holandeses, a nadie más. Dios nos ha llamado solo a los hispanos, a nadie más. Dios, ¿os dais cuenta? Es todos los grupos étnicos en este sentido. Saturar la región, la ciudad y la nación, este es el objetivo, con iglesias, y participar en el establecimiento de iglesias interculturales en el extranjero. Miren, la última iglesia que yo establecí en Las Rozas, teníamos 14 nacionalidades. 14 nacionalidades. En mi vida he comido mejor. Sobre todo cuando dedicábamos un domingo al mes para comer todos juntos y cada uno traía un plato de su propia región, etcétera. Tremendo, tremendo. Hay una riqueza en ello. Muchas veces a lo mejor nos puede amedrentar el hecho de que sean tantas nacionalidades, pero es todo lo contrario. En la diversidad es donde está la verdadera riqueza. Y aquello para mí fue una experiencia absolutamente magnífica. Absolutamente, vamos, en mi vida había tenido una experiencia similar. Y doy gracias a Dios que me permitió establecer, bueno, todas las iglesias eran solo de españoles, y la última, Dios me permitió algo verdaderamente extraordinario. La iglesia sigue en pie naturalmente, hay líderes, hay un líder colombiano, hay otro líder de Perú, me parece. Bueno, creo que Susana conoció a algunos de los líderes de nuestra iglesia cuando estuvo allí en España. Es decir, tenemos mujeres en el liderazgo atendiendo obras de caridad, esto, lo otro, atendiendo a los niños. Es decir, distintas personas de distintos países, y fue verdaderamente extraordinario. El objetivo del establecimiento de iglesia no es solamente la creación de una nueva congregación, sino multiplicar las iglesias en todas y cada una de las regiones. Cada una de las regiones. A mí me encanta cuando estoy en Estados Unidos, vas en el coche, iglesia no sé qué, iglesia no sé cuánto, pero todas seguiditas, iglesia de tal, iglesia de cual. Tú vas a España y no encuentras una iglesia así como así. Puedes tirar kilómetros y kilómetros y kilómetros sin ver una iglesia evangélica. Y es porque, desafortunadamente, en España tenemos más de 7.200 pueblos sin obra evangélica. ¿Qué les parece? 7.200
200 y pico pueblos todavía sin obra evangélica. Fíjense la tarea que hay que hacer. En cambio, tú vas a la ciudad de Madrid y a lo mejor en la ciudad de Madrid tienes iglesia aquí. Claro, es una ciudad, es una comunidad con 7 millones de habitantes, es una comunidad grande, ¿no? Pero parece que todos se concentran en el centro. Pero luego está todo esto, que hay pueblos sin obra evangélica. Y fíjense que uno de los primeros pueblos que yo visité de la Comunidad de Madrid se llama Alcorcón, con 180.000 habitantes sin ninguna obra evangélica. Ahora ya hay varias. Luego el segundo pueblo fue Móstoles, con 260.000 habitantes y ninguna obra evangélica. Y así podría seguir, con pueblos. Pero se imagina pueblos de 260.000 habitantes. Yo no sé, por ejemplo, cuánto tiene Hollywood aquí. ¿Esto es Hollywood? Está... ¿Qué población tiene Fort Lauderdale? Aproximadamente. 180.072. Perfecto. Y el porcentaje de hispanos en este código postal, creo que es 14%, aquí mismo. 14%. Y en todo el condado de Broward, es casi 30%, pero ya está creciendo rápidamente. Increíble. Hispanos, solo hispanos. Ahora, en 180.000, ¿cuántas iglesias cristiano-evangélicas hay? Aproximadamente. Es para que ustedes vean la diferencia tan grande y la necesidad tan grande que hay en este mundo por el establecimiento de iglesias, porque en un condado con 180.000, pues bueno, las iglesias se pueden, pero disparar en este sentido. En una población, como les he dicho, de Móstoles con 280.000 habitantes, la única iglesia fue la nuestra. Ahora ya hay varias. El movimiento para el establecimiento de iglesias puede ser descrito como la implantación y el crecimiento precisamente de iglesias extraordinariamente rápido y bajo la dirección del Espíritu Santo en una región en particular. Por eso lo llamamos ya un movimiento, es decir, ya no es una fase de movimiento, ya se crea un movimiento, ya es inclusive iglesias distintas juntándose para decir vamos a saturar todo este condado o esta región, ¿entendéis? Los movimientos para el establecimiento de iglesias se caracterizan, entre otras cosas, por la unidad, el entrenamiento y la movilización de todo el cuerpo de Cristo con una visión y objetivos comunes. Por eso lo llamamos movimiento, ¿eh? Es decir, es una unidad tremenda. Ahora, yo sé que esto choca con muchísimas personas, ¿no es cierto? Esto de la unidad, si hablamos de unidad, bueno, es que con este a lo mejor no me puedo unir, con el otro. Miren, yo visité en una ocasión a un manicomio, ¿saben lo que es? Un hospital para enfermos mentales. En España antes se llamaba manicomio, un hospital para enfermos mentales. Y tuve una experiencia increíble, porque estaba visitando a una señora y me dijeron, pase ahí, espérese ahí en el pasillo. Yo estaba en el pasillo, la única persona en el pasillo. Y venían por el pasillo 4 personas. Y se acercaron a mí de esta manera, como les estoy diciendo. Bueno, a mí me entró un espanto tremendo, porque no sabía qué iban a hacer conmigo. Eran 4 pacientes de ese hospital. Y bueno, se acercaron hasta que estuvieron enfrente mía y me miraban así, los ojos bien abiertos, y en ese momento se abrió la puerta del médico, salió el doctor y me dijo, ¿me estaba usted esperando? Sí. Enseguida me metí en el despacho y le dije, oiga, ¿usted no tiene ningún temor que esta gente, porque me ha pasado, he tenido esta experiencia? Y fíjense lo que me dijo, no. Él usó una palabra que a mí no me gusta usar, pero él dijo, no me preocupa porque los locos nunca se unen. Fíjese bien, ¿eh? Los locos nunca se unen. Ahora, aplíquenlo a esto.
A veces es tan difícil esa unidad para un fin en común, un fin además que es llegar a la meta que el Señor nos ha puesto de que todos, absolutamente todos, o como leíamos en Isaías 11:9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Bueno, esto es lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Pero nos da miedo esa unión, nos da miedo y por eso no lo hacemos. Pablo el apóstol, establecedor de iglesias, fue usado por el Espíritu Santo para conducir un movimiento de entrenamiento de iglesias en Asia. Habiendo fundado, por ejemplo, lo que leemos en la palabra de Dios, la iglesia en Éfeso estuvo con ellos durante 2 años entrenando a los discípulos en casa de Tirano. Allí estuvo entrenando a los discípulos. Trabajó de tal modo que fíjese lo que dice Hechos 19:10. Todos los que habitan en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Tanto judíos como griegos oyeron la palabra del Señor. Las iglesias que fundaron en Asia, Éfeso, Colosas, Laodicea, Mira, Hierápolis, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etcétera, dan precisamente evidencia de ese movimiento y fueron la base sobre la cual Pablo pudo decir estas palabras, que toda Asia había escuchado la palabra del Señor. ¿No es esto excepcional? Yo creo que sí, mis queridos hermanos, yo creo que es excepcional. Los establecedores de iglesia, además líderes, deben establecer sus ministerios con la visión de un movimiento para establecer iglesias. No importa, a mí no me importa, por ejemplo, si yo soy presbiteriano y todas las iglesias del condado presbiteriano nos unimos para hacer esta labor, estupendo. Pero si encima podemos unir a bautistas, a otras denominaciones, para la labor de saturar con el Evangelio. Estoy hablando de saturar, luego cada uno tiene sus diferencias, naturalmente que sí, que las tenemos, pero con la labor de saturar todo el condado con el mensaje del Evangelio. Esto sería, vamos, un ideal. Y debería ser la verdad. Ejemplos actuales de esto se están produciendo a medida que el Evangelio se extiende, ¿sí? Una pregunta. Usted mencionaba hace un rato la alegría que le causaba al pasar por una zona y ver una iglesia detrás de otra y muchas iglesias y todo, ¿no? ¿Cómo se podría relacionar esto con lo que le dijo el doctor de los locos nunca se unen? Porque lo que yo he percibido muchas veces cuando veo tantas iglesias, yo digo, ¿por qué hay tantas iglesias chiquititas en vez de que haya una unidad? Porque cada una de estas iglesias chiquititas tienen un grupo pequeño y cada una quizás está invirtiendo muchísimo dinero en pagar locales, sostener, etcétera, 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 en lugar de quizás que esos creyentes todos puedan estar un poco más unidos, economizar económicamente, invertir en algo mucho mayor que solo tener pequeñas denominaciones donde a veces he escuchado incluso que dicen que están pescando en la misma laguna o algo así. Lo que hace es que un miembro sale de una iglesia, se va a la otra, una iglesia a la otra, una iglesia a la otra, y así es como se fundan las nuevas iglesias. No es con nuevos creyentes, sino con creyentes que vienen de otras congregaciones. Desafortunadamente así es. Exacto. Entonces, para mí, cuando veo tantas iglesitas cerca, más que alegría, de repente no lo he percibido como usted, porque también viene de otro trasfondo donde no hay ninguna, es como el extremo, ¿no? Ya. Pero, ¿qué piensa de eso? Sí, en primer lugar, no desdeñar las iglesias pequeñas, porque posiblemente ellas están alcanzando a un público que las iglesias grandes no están alcanzando. Eso para empezar, porque a veces estas iglesias pequeñas se compone de ciertos grupos étnicos que una iglesia grande no está alcanzando en absoluto. Si no fuera por ellos, estos grupos no serían alcanzados. Es verdad que están invirtiendo fuerzas, que están invirtiendo dinero, que están invirtiendo tiempo, etcétera, etcétera. Pero yo lo miro de esa manera, yo no desdeño esas iglesias pequeñas, pero al mismo tiempo entiendo el ejemplo que estás dando. Si pudiéramos crear mega iglesias,
pues podríamos a lo mejor hacer más. No, yo creo que podemos hacer tanto como estamos ahora creando estas nuevas iglesias en sitios donde no, de otra manera no sería alcanzada esta gente. Yo conozco una iglesia concretamente que solo se dedica, absolutamente solo se dedica a lo que aquí se llama homeless. Solo. Fíjate, ¿qué otra iglesia quiere eso? Hay ayuda, tienen a lo mejor para vestir a estas personas, tienen una ayuda para darles de comer, pero a veces solo se limita esa ayuda a eso. Pero hay grupos pequeños que los están alcanzando también con el Evangelio. Así que yo lo miro desde ese punto de vista, pero al mismo tiempo entiendo el poderío de crear megas iglesias, porque parece como que no es lo mismo tener una iglesia de 15.000 personas, por ejemplo, a tener una iglesia con 15. 15.000 personas, pues inclusive pensamos, políticamente hasta podríamos influenciar en esto, en aquello, y es cierto, pero ahí es donde viene la unión para otras cosas. Yo muchas veces pienso, un país con tantos creyentes como tiene, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países latinos donde Dios ha levantado movimientos impresionantes, donde hay avivamientos inclusive, como fue yo cuando estuve como capellán de los Juegos Olímpicos en Corea en el año 88, a mí me asombró todo lo que vi allí, un movimiento de Dios, un verdadero avivamiento. Y yo decía, ¿cómo no va a influenciar esta gente cuando a mí me llegaron a decir que el 54% de las Fuerzas Armadas eran creyentes? Solo de las Fuerzas Armadas. O sea, eso es influir en un país, ¿me entiendes? Y a mí me lleva, lo que tú has dicho me gusta por ese sentido, pero al mismo tiempo pienso, bueno, podemos influenciar también si nos uniéramos para algo, como es seguir predicando el Evangelio, o inclusive unir nuestras fuerzas para decir políticamente esto así o esto allá. Sí. No, iba a decir que hay personas que prefieren las iglesias pequeñas porque se conocen más, porque Sí. aquí hay más amor, hay más calor humano. Es cierto, es cierto. Quizás otro punto también tiene que ver con la misión o la filosofía de esas iglesias pequeñas. Sí, Porque si las iglesias pequeñas pudieran poner en práctica esta misión y este tipo de adiestramiento que tú estás enseñando en este momento, magnífico. Y porque otro factor es que a pesar de que haya muchísimas iglesias aquí en los Estados Unidos, en especial en este condado, en especial en esta ciudad que se llama Fort Lauderdale, es que si todo el mundo quería ir a la iglesia el domingo que viene, entonces las iglesias no tienen cupo para recibirlos. Entonces Exacto. no hay suficientes iglesias, en otras palabras. Pero y otro factor, y bueno, para mí, cualquiera puede criticar y también estoy, muy apto para criticar. Pero lo bueno de esta iglesia en la cual estamos ahora es que no solo se preocupa por sí misma. Esta iglesia pertenece a un grupo que se llama Church United, Iglesia Unida. Y este grupo, esta asociación, incluye docenas de iglesias y iglesias de distintas denominaciones, y juntas esas iglesias hacen muchísimo mejor en este condado con respecto a la misericordia, la educación de los niños inalfabetos y etcétera, etcétera. Hacen un montón de cosas, mucho más juntos, construyendo casas para los pobres, reparando casas para los pobres, y lo hacen muy a menudo en un grupo de docenas de iglesias. exacto. Sí, entonces hay mucha perspectiva que hay. Sí. Hay sus ventajas y desventajas, Sí. siempre las habrá en todo ello. Una cosita más. Cuando yo me refería a todas las iglesias juntitas en una misma área, tampoco me refería tanto a una mega iglesia. De hecho, en Ya. una única Ya, oportunidad sí. he estado en una mega iglesia. Y me gustaba porque tenían como grupos para los iraníes, grupos para los árabes, grupos para los latinos, grupos para... Era como un grupo, era como las pequeñas iglesitas donde, como dice el hermano Pedro, ese calor humano donde cada Ya. quien se relacionaba a Ya. distintos grupos étnicos. Ya.
Pero yo creo que más mi idea era de repente decir por qué congregadas en el mismo lugar, así como hablaba usted de Madrid, y así daba el ejemplo de Madrid, todas como aglomeradas en el mismo lugar en lugar de quizás dispersarse a lugares donde no hay ninguna, por ejemplo, ¿no? Entiendo muy bien, me gustó, gracias por la explicación de que ciertas iglesias están alcanzando ciertos grupos, que obviamente aunque haya una iglesia, quizás la que está no está alcanzando un grupo específico. Esa puede ser una justificación bastante buena, pero más era la visión de esparcirse un poco más, como decía Pablo, donde no ha llegado el evangelio. Exacto, exacto. Y no solo eso, yo veo lo que has dicho de las iglesias pequeñas. Algunas iglesias que se crean son pescadores de peceras. Quiere decir que están pescando gente de otras iglesias, pero eso no es crear iglesia, eso no es evangelizar, ¿me entiendes? Eso es simplemente que este grupo, que a lo mejor está un poquitín descontento y yo tengo mejor música o tengo mejor no sé qué, pues que pase aquí y arruinas una iglesia para crear otra. Bueno, pero esto se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia, desafortunadamente, ¿no? Pero ¿cuántos lugares hay en los que podríamos ir y no se está yendo, ¿no? Muy bien, establecer las líneas, ya estoy terminando, directrices para la propagación del movimiento. Por eso decía, en algunos casos yo doy esta fase, que es la última fase, la sexta fase, pero a lo mejor no estáis tan interesados en esta fase, ¿no? De determinar los proyectos misioneros. Cuando estamos hablando de un movimiento ya tenemos que determinar qué proyectos misioneros interculturales serán patrocinados por los distintos grupos, entra ahí, celebrar grandes reuniones, pero aparte de eso, esto lo viví muy bien en celebrar grandes reuniones de oración y alabanza, lo viví muy bien en Corea. Como sabéis, y ya los que estuvisteis me habéis oído decirlo, se creó un movimiento de oración impresionante por el avivamiento que surgió, donde las iglesias se reunieron para orar todas juntas por Corea, porque existía la amenaza del norte de Corea invadir el sur de Corea. Y cuando llegaban el toque de queda, que es decir que no podían salir, los pastores decidieron que tendrían una reunión todos juntos el viernes por la noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y pidieron un campo donde pudieran estar y la administración, el gobierno les dio un campo que era de aviación, que no se usaba, etcétera, etcétera. Y allí se juntaron hasta 1 millón de personas, todos los viernes por la noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana, lloviese o no lloviese, hiciera frío o no hiciera frío. Y en el humor de Dios nadie se podía mover de ahí. ¿Por qué? Porque Dios permitió un toque de queda y nadie podía salir. Así que lo único que podían hacer era orar, orar y orar. Y aún en el día de hoy siguen con eso. Ya no se reúnen todos porque es imposible, serían millones de ellos. Pero se reúnen por denominaciones. Por ejemplo, yo lo conté en la iglesia presbiteriana, que sienta más de 15.000 personas en el auditorio principal, y resulta que el viernes a las 9 menos 5 que yo llegué, el auditorio principal ya estaba a tope, ya ahí no entraba un alfiler. Entonces me mandaron a otra salita, en las otras salitas sentaba cada una de ellas 1.000 personas, hasta que encontré una en la tercera o cuarta sala. Era impresionante el movimiento, y esto es lo que se cree a veces, celebrar grandes reuniones de oración y de alabanza, pero esto es lo que provoca precisamente un movimiento. Y luego proponer objetivos regionales o nacionales, Y por último, establecer niveles de entrenamiento superiores para los líderes claves, naturalmente, del movimiento. Los líderes tienen que saber qué hacer en todo momento, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Hay preguntas, por ejemplo, ¿es el movimiento autopropagado, autosostenido y autogobernado? Si no lo es, ¿qué es necesario hacer para asegurar que lo sea? Esa puede ser una pregunta. ¿Qué regiones o grupos han sido ya alcanzados? ¿Qué proyectos misioneros el Señor nos está conduciendo a iniciar?
qué clase de entrenamientos son necesarios para el movimiento, cómo será sostenido dicho movimiento, quiénes son los líderes tipo apóstol para el movimiento, cómo podemos colaborar con ellos, cómo podemos animarlos y sostenerlos, cuáles son sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora viene un trabajo que lo que vamos a hacer es repartirlo. ¿Me haces el favor de repartir uno a cada uno? Mañana lo que vamos a ver a primera hora es considerando los distintos modelos de establecimiento de iglesias. Yo no sé si todos tienen esto, David, a todos les diste esto, ¿verdad? Vale. Vamos a ver modelos de establecimiento de iglesias, como es el modelo de la iglesia hija, el establecimiento de iglesias según el principio del tallo de fresa, lo que queremos decir con eso. Establecimiento de iglesias por colonización, establecimiento de iglesias por adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los distintos modelos en los cuales vais a decir, pues esto ha ocurrido, esto no ha ocurrido, esto tal, me gusta este, no me gusta este tanto, etcétera, etcétera. Así que lo vamos a dejar ahora mismo ahí y lo que vamos a hacer es centrarnos en el examen. El examen, el examen es trabajar un poquitín juntos en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿cuál parece ser la fase más difícil para ti y tu situación de establecimiento de iglesias? ¿Cómo cambia el papel del establecedor de iglesias a lo largo del proceso? ¿Por qué es importante que la iglesia se multiplique? Nuevamente somos bombardeados con distintas preguntas. ¿Existen en tu región esfuerzos de ministerio, evangelismo, discipulado, entrenamiento, etcétera, etcétera? Y luego hay lo que llamamos un plan de acción. Junto a todos los obreros que colaboran en tu esfuerzo para establecer iglesias, responde para cada una de las fases del ciclo las preguntas enunciadas. Se comprende que en este momento del proceso de establecimiento de iglesia no es posible que puedas responderlas con realismo, eso es obvio. Sin embargo, intentar hacerlo lo mejor que puedas será una magnífica preparación para el ministerio futuro. Es obvio, estamos en un mini seminario y daros cuenta que cuando yo tengo alumnos haciendo esto, por lo menos son 10 folios que tienen que rellenar, con un trabajo un poco exhaustivo de todo esto, y trabajan en grupo y hacen una buena labor. Únicamente lo que vamos a hacer ahora es simplemente sentarnos un poquitín juntos y discutir sobre alguna de estas preguntas. Ahí es donde podemos aportar también ideas, ¿eh?